Pues como les decía, son varios los puntos, las aristas que hay en Venezuela, y qué mejor para debatirlo que nuestros invitados. Roberto Marreros, preso político, exsecretario de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, María, gracias. Un placer. Y Vladimir Kislinger, periodista, que nos acompaña también desde allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mariana, como siempre, encantado de estar contigo, con toda tu audiencia. Quiero comenzar contigo, porque obviamente me imagino que las repercusiones de este ataque de Guaidó han tenido también pues muchas aristas, ¿no? muchos escenarios. Cuéntame un poquito cómo ha sido acogido allá. Bueno, lo primero, ver la lectura, ¿no? La lectura cómo se evalúa dentro y fuera del país. Dentro del país estamos viendo una situación que no es inusual, una situación que suele ocurrirle a todo aquel que le haga oposición a un régimen que, por supuesto, tiene más de 2 décadas en Venezuela. Sin embargo, hay algunos elementos que tendríamos que ponerlos sobre la mesa. Y el elemento fundamental tiene que ver con el timing, como le llamamos acá en Estados Unidos. ¿Y por qué hablo del timing? Estamos viendo una situación preelectoral que se está manejando en Venezuela, donde hay una figura y una naturaleza de desgaste por parte, por ejemplo, del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dentro y fuera del país. Algunos analistas y algunos críticos del presidente interino dicen, hey, cuidado, porque esto también pudiera formar parte de un teatro como para relevantar, para relanzar una figura que ha sido golpeada por el propio desgaste natural desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de las cosas que no se han logrado dentro del interinato. Por otro lado, también hay que entender que este es el común denominador del actual del régimen venezolano por una razón fundamental. La violencia es su arma fundamental, no solamente para amedrentar y para asustar al pueblo, sino también para atacar, insisto, y para acallar a todo aquel, y lo sabe Roberto mucho mejor que yo, que ha formado parte de esta lista de tristemente célebre lista de presos políticos que comienzan a estar dentro del juego de la puerta giratoria porque unos entran y otros salen. Ahora, qué tristes imágenes que una persona esté en un restaurante y que tenga que ser agredido por esos matones de guante blanco. Vamos a escuchar qué fue exactamente lo que dijo Juan Guaidó después de que se produjeran estos hechos que están viendo en sus pantallas. Yo con ese abrazo de esos amigos que resistieron precisamente a la emboscada que dirigiera hoy el régimen en San Carlos, liderada por diputados del cuerpo deliberativo que hoy usurpa Jorge Rodríguez. Y debo decirlo claramente, estaba Nosliu Rodríguez y Marcos Mendoza, claramente identificados en las imágenes, en los videos que lideran esta emboscada en, por cierto, un lugar que es público, donde estamos reuniendo a toda la dirigencia de la plataforma unitaria. Debe también quedar claro que la intención de la dictadura es generar miedo, discursos de odio que arrastra incluso a los pocos que hoy lo siguen en este momento. Hay que llamar la atención y hacer responsable no solamente a esos dirigentes del PSUV que dirigieron hoy a un pequeño grupo de violentos, como sucedió también, por cierto, en Maracaibo. Claro, Roberto, pero esto es algo que nosotros hemos comentado también anteriormente, ¿no? Vladimir está hablando de un desgaste natural, que sí, quizá es posible que con el tiempo y desgraciadamente las cosas que no se han podido hacer, pues haya un desgaste natural. Pero también es cierto que hay una serie de políticas erráticas por quien se supone, por ejemplo, que tendría que ser el gran protector y que hacen, y estoy refiriéndome a Estados Unidos en este momento. O sea, mi punto es el siguiente. ¿Cómo tú vas a pedirle a un mafioso como Maduro que respete al presidente interino si la primera persona que no lo está respetando eres tú? Si cuando Estados Unidos tiene la posibilidad de alguna forma de apoyar la figura de Maduro como presidente interino, como ha sido anteriormente, lo que hace es por debajo de la mesa negociar con el que se supone que es el matón, ¿cómo puede exigir que los demás después le respeten si el primero que no lo respeta es él? Pero ese acercamiento les salió muy costoso. De todo el retroceso que hubo después de esa reunión que se hizo pública y cómo altos jerarcas del Partido Demócrata se opusieron públicamente a esa política porque entienden mejor quizás América Latina que algunos asesores del presidente Biden. Maduro es ve la gira nada más, mientras está tratando de boicotear la Cumbre de las Américas, que por cierto fue un fracaso para el Foro de Sao Paulo la ida de Boric y de Kirchner, ¿no?
y no me imagino perdón, de Fernández. De Pasa que uno los Fernández, de Alberto confunde. Fernández. A la final son Sí, casi lo mismo. Sí, primos hermanos. Pero no son exactamente igual porque con Kirchner no tuviéramos un avión detenido, porque eran demasiado Estaría ya en el socios, Calafate. Estaría tranquilo saliendo, habría pasado algo de noticias, de Twitter, pero le habrían dado toda la colaboración. Ahorita está un avión detenido y Boric no aguantó la llamada del imperio para reunirse con el presidente Biden y dijo, mira, yo estoy con ustedes, pero yo quiero ir allá. Y se compró su traje nuevo y se fue para... Pero volviendo al tema uno en una negociación, y quiero también después hablarlo con Vladimir, uno espera, yo voy a negociar, tú me das, yo te doy. Las negociaciones no son unilaterales, o sea, eso no funciona nunca. Entonces, en un contexto donde yo estoy haciendo concesiones políticas, donde estoy haciendo flexibilizaciones económicas, donde estoy entregando supuestas licencias para que petroleras puedan volver otra vez a negociar, o sea, en un momento donde las cárceles siguen llenas de presos políticos, donde la oposición está sufriendo más acoso que nunca, ¿dónde está ahí ese paso hacia adelante para que una administración como la de Estados Unidos le dé la legitimidad a un canalla como Maduro de seguir en el cargo? No, es evidente que debe haber algún tipo de negociación de alto nivel y debe haber una oferta, porque el costo político tan negativo y ¿Tú tan crees? grande... Porque yo ya después de lo que he visto no estoy tan segura. No, bueno, ok, pero simplemente el electorado lo dirá. Aquí está en juego, si Maduro quiere su legitimidad y su reconocimiento y el manejo del dinero y que le quiten las licencias, los demócratas quieren ganar la elección. Y tienen una elección importante, o sea, tienen un Senado que está empatado. Cualquier senador que pierdan en cualquiera de los circuitos que están en juego, simplemente pierden la mayoría. Acuérdate que en el Congreso y en el partido tienes un ala totalmente izquierdosa que está más que feliz que estas negociaciones hayan vuelto otra vez a resurgir. Y no son precisamente venezolanos. Igual le pasa a Maduro. Tiene un ala que está ligándole a todos los santos que no haya ningún acuerdo y no tener que cumplirle algo a la administración Biden para quedarse con Irán y con Cuba y con ese grupo, porque eso pasa en ambos. Lamentablemente en la izquierda ocurre eso. Claro, porque Vladimir, volviendo a este punto, y a mí me parece que es el punto clave, ¿cómo es posible? Esto que hemos visto, yo creo que de alguna forma Guaidó estuvo más protegido, más solapado, un poquito antes de que contara con el apoyo de Estados Unidos, al menos más abierto. Ahora es como que ha quedado un poco en territorio comanche. Porque ¿cómo es posible que alguien pueda auspiciar o que pueda propiciar o que pueda impulsar unas negociaciones en México con una oposición que no reconoce? Bueno, lo primero es que, y te digo algo, Mariana, en Venezuela decimos aquí lo que hay es un arroz con mango, cuando la combinación no se ve. Yo creo que en un minuto de conversación hemos develado cualquier cantidad de errores, no solamente de cara a la administración del presidente Biden, sino la gestión en general. Cuando tú hablabas, por ejemplo, de un grupo importante del ala izquierdista del Partido Demócrata, debo recordarle, y Roberto seguramente lo sabe, 17 congresistas demócratas de los Estados Unidos le pidieron a Biden apenas 48 horas antes de hacerlo, que eliminara las sanciones, que flexibilizara. El bloqueo en Venezuela. Y quiero saber si me escuchas bien o no. Perfecto. Me disculpan que perdí el audio. Te escuchamos. Pero esto fue, por ejemplo, un solo elemento de cara a los grandes errores que está cometiendo el Partido Demócrata. Y debo decirlo, el análisis que tengo yo en mis manos, y me toca por ser periodista de NBC acá en los Estados Unidos, es que los propios partidarios demócratas están viendo con muy malos ojos no solamente lo que está ocurriendo de cara a Venezuela, sino también lo que está ocurriendo con Cuba. Esto en un primer término. En un segundo término, cuando vamos al tema Venezuela, que es digamos, el elemento fundamental que estamos analizando en este momento, hay que entender que Guaidó perdió legitimidad hace rato y no porque necesariamente haya perdido el apoyo de Estados Unidos. Guaidó vino perdiendo legitimidad error tras error, y a mi modo de ver, el peor de todos ocurrió en diciembre del 2019, cuando se llegó a esta especie de referéndum con 3 preguntas que recuerdo que tú y yo justamente analizamos desde tu espacio, y yo decía, es que este referéndum para preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no con que salgamos del régimen de Maduro es un referéndum estéril y que finalmente va a terminar botando por la borda cualquier legitimidad que quede Guaidó. Yo creo que Guaidó no gobierna
Venezuela. Yo creo que Guaidó ya no es presidente interino de Venezuela y que nominalmente existe un imaginario de cierto apoyo internacional, pero en la práctica no llega a nada. Por lo tanto, pensar en una negociación en México, a mi modo de ver desde el punto de vista político, es estéril. Tan estéril es que el pueblo de Venezuela no está pendiente de lo que están haciendo los políticos. El pueblo de Venezuela decidió montarse en una creación de un sistema socioeconómico paralelo, que es el que está haciendo que Venezuela avance a duras penas, y que sobreviva a pesar de la cúpula política venezolana de cualquier bando, porque al fin y al cabo, al menos es buena parte de la lectura de lo que ha ocurrido. A pesar de la política, el pueblo de Venezuela está viendo cómo sobrevive. Afortunadamente, está comenzando a caminar por estas vías. Y ese es un reflejo, además, no solamente de la posición que puede ocupar el presidente interino en estos momentos, sino de la propia oposición, que hay que cambiar. Pero hay cosas más importantes, porque si nosotros pensamos que esto es solamente un problema de Venezuela, nos estamos equivocando, pero de forma grosa, porque mientras nosotros estamos debatiendo acá, Irán se está haciendo fuerte gracias a Venezuela, y Rusia se está haciendo fuerte dentro del continente también gracias a Venezuela, gracias a Cuba y gracias a Nicaragua. Bueno, ustedes saben que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha firmado un acuerdo de 20 años con Irán y con el régimen de Irán, y ha llegado a acuerdos también, no debajo de la mesa precisamente, sino comentados a bombo y platillo por el propio Lavrov, de traer personal militar y hacer bases dentro de sus territorios, tanto en Venezuela como en Nicaragua. Y eso sienta ampollas, no porque vaya a ocurrir lo que ha ocurrido en Ucrania, sino porque sería tener presencia directa, mucho más de la que podemos tener ahora en esas bases que ya sacamos en este programa y les mostramos a ustedes en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Roberto? Es una declaración política de Putin, de Lavrov. No, la guerra en Ucrania ha demostrado que Rusia no es esa Rusia que creíamos. Sí, pero tenerla aquí en nuestras narices... No es agradable tenerla y lamentablemente la tengo en Venezuela hace años. Pero no es esa Rusia de la Guerra Fría, no es ese oso gigante que metía aquel miedo, no lo es. También hay que decirlo, ya Estados Unidos no mete el miedo que metía. Pero lo cierto es que la dominación rusa militar a la que le tenemos tanto miedo en Latinoamérica parece que no es tal. No tiene la fuerza ni tecnológica ni solamente la injerencia, Roberto, de un bloque como Rusia. La injerencia política sí está. La injerencia de Rusia... y más como estamos viendo el continente en este momento, estamos a 5 días de unas elecciones en Colombia, donde la gente va a debatir la posibilidad de continuar en una democracia o continuar con una dictadura o empezar con una dictadura. Si cae Colombia, cae la joya de América Latina, el resto de América Latina ya estaría dominado por la izquierda, y eso es una realidad, y eso no va a perder la vista ni Irán, pero es mucho ni China, más grave ni que Rusia. caiga Colombia que caiga Brasil. Bueno, yo creo que están más o menos en la misma lista. Pero porque una cosa es que caiga y una cosa es la capacidad de daño que tiene la FARC y el narcotráfico en Colombia, siendo gobierno, que en Brasil, que es un país industrial, sí, que es distinto. Yo, cualquier cosa, Colombia, si cae Colombia, desde luego la desestabilización en América Latina va a ser absolutamente terrible. Vladimir, ¿qué opinas tú al respecto? Totalmente de acuerdo contigo. Creo que el peligro que reviste el que caiga Colombia es fundamental. ¿Y por qué? Porque es que aquí difiero de lo que dice Roberto. Brasil tiene instituciones, aunque la corrupción es fatal en Brasil, tiene instituciones mucho más fuertes y funcionales que en Colombia. Y Colombia tiene algo que es, reviste un peligro en sí mismo, que tiene que ver con el narcotráfico, con los grandes carteles, pero también con los grupos terroristas. El que caiga Colombia y que se hermane con Venezuela, y digo Venezuela hablando de regímenes, es una cosa sumamente peligrosa para todo el continente. Y cuando tú hablas de Rusia y mencionas a Irán, pues también son un peligro gravísimo, porque es que independientemente de que Rusia no haya tomado a Ucrania como se esperaba que ocurriera, no quiere decir que no sea un peligro para el continente americano, y mucho menos sabiendo que sus principales aliados hacen lo que les da la gana. Pongo este ejemplo: Estados Unidos sancionó a la aerolínea Mahan Air. Esta es la segunda aerolínea más grande de Irán, pero estos tipos le entregaron un avión 747 a Venezuela bajo matrícula de Conviasa, que fue justamente el avión que está retenido en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, y pues ellos vuelan a diestra y siniestra. Esta gente que, mientras se mantenía el bloqueo, un bloqueo que tampoco ha funcionado en Venezuela desde el 19 de abril del 19, los iraníes enviaban aviones a buscar oro, los devolvían,
y luego traían o llevaban barcos con combustible a Venezuela. Por lo tanto, sí hay peligro. Mira, yo vengo, por supuesto, yo vengo del sur de Venezuela. Tengo casi 10 años en Estados Unidos, sí, es cierto, pero vengo del estado Bolívar, donde justamente cuando el resto del país no veía movimiento iraní, ya los que vivíamos en Bolívar, que es un estado fronterizo con Brasil, ya comenzábamos a ver aviones exclusivamente de iraníes, que nadie entendía qué hacían al sur del estado Bolívar, y comenzamos a investigar qué significaba la formación de las células iraníes. Si ustedes van a mis redes sociales, hace 5, 7, 8 años atrás ya venimos hablando y denunciando lo que están haciendo los iraníes. Por ejemplo, lo que ocurrió con Rusia y la amenaza contra Estados Unidos previo ataque a Ucrania. Rusia lo dijo, es que, hey, cuidado, yo tengo mis militares en Cuba y tengo también presencia en Venezuela. El hecho de que no sea una amenaza definitiva para Estados Unidos no quiere decir que no sea una amenaza para nuestros países de América Latina. Tras error, otra vez vamos al tema de la política internacional de Estados Unidos, y cierro con esta idea. Y teniendo países y socios fatales, como por ejemplo lo que está ocurriendo con México y con Andrés Manuel López Obrador, que ha decidido hacer una bufonada y respaldar lo que no tiene respaldo internacional. Entonces, cuidado, que como se está moviendo la geopolítica en el continente, tiende a seguir debilitando las estructuras ya lo suficientemente golpeadas y disfuncionales de nuestros gobiernos y de nuestros estados, desafortunadamente. Y fíjate que si fuera realmente una bufonada, yo creo que hay algo mucho más allá de la bufonada de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador está convencido que América Latina va a ser zurda, que se va a conseguir ese vuelco hacia la izquierda de toda América Latina, y quizá por eso se ha atrevido a hacer ese juego político con Estados Unidos. Y ahí nuevamente la debilidad de esta administración. En condiciones normales lo mínimo que se podía haber pedido eran unas explicaciones diplomáticas, llamar a consulta a un embajador y exigir por parte de México una situación diferente. Ahora, yo quiero hablar contigo porque tú has tenido la oportunidad de convivir con Juan Guaidó, has sido su jefe de despacho, lo conoces bien. ¿Cómo crees que esto le está afectando a él? ¿Crees que es el mismo Juan Guaidó, que tiene las mismas ilusiones? ¿Es un Juan Guaidó que ya está, como decía Vladimir, bajo ese desgaste natural y un poco las traiciones de los que se consideraban que podían ser sus grandes impulsores? Conversé con él esta mañana y noto al Juan Guaidó firme, noto sin duda, más allá del desgaste lógico de no haber logrado los objetivos, pero lo noto firme, lo noto decidido, lo noto, no va a dejar de girar por el país, no va a dejar de seguir impulsando su política y no se va a doblegar ante el régimen. O sea, cuando tú estás convencido de algo, el tema de cuán lejos está el éxito o cuán cerca está el éxito no te puede defraudar. O sea, él va a seguir en esa lucha, primero porque es lo correcto, vale la pena. Independientemente de que nos apoyen muchos países o pocos países, lo correcto es lo correcto y hay que seguirlo haciendo. ¿Pero tú crees que le apoya al pueblo de Venezuela? Sin duda. El pueblo está ahorita decepcionado. Por eso. Pero el pueblo sabe que el culpable es Nicolás Maduro. El pueblo está desconectado de la política. ¿No buscaría el pueblo otra alternativa que no fuera Juan Guaidó? Posiblemente, pero el pueblo está despolitizado, está dedicado a sobrevivir, dándose como una especie de pausa, porque la verdad que no se puede vivir todo el tiempo tan pendiente de la política, y la verdad que el pueblo venezolano, pero el día que haga falta, el día que venga una necesidad de que la gente se organice y venga un evento, bien sea una elección realmente legítima, realmente verificable, el pueblo va a estar ahí, va a salir a votar. Ojalá por Guaidó, pero lo que sí es un hecho que va a votar contra Maduro. En este poquito tiempo que nos queda, quiero pasar a Vladimir. Vladimir, cuéntanos cuál sería tu conclusión. Bueno, mi conclusión es que Guaidó, a mi modo de ver, ya no tiene capacidad política para incidir en el país y por lo tanto hay que buscar liderazgos alternativos, y yo apuesto a buscar incluso a una mujer como esa figura alterna a lo que hemos venido manejando hasta ahora. ¿María Corina Machado? No necesariamente, pero creo que lo único que no ha entrado en juego hasta ahora es un liderazgo femenino que lleve las riendas del país. Bueno, apostaría a eso. Pero tú crees, y perdonen que insista en este poquito tiempo que tengo, que son 20 segundos, que una mujer, habiendo tenido a María Corina Machado, ¿contaría con el apoyo de un pueblo como Venezuela? Seamos honestos. María Corina no estoy tan seguro, pero sí una mujer. Sí es María Corina de pronto, pero yo creo que en el caso de ella hay unos elementos que la separan del pueblo. Roberto. Bueno, todas las protestas y todas las luchas en Venezuela han estado las mujeres presentes. Sin duda que una mujer sería un excelente candidato. Pero en todo caso lo que queremos es salir de Maduro. El problema no es el género.
Ojalá sea una mujer, yo feliz, me encantaría, pero el tema no es de género, el tema es de unirnos y de verdad que toda la oposición se dé cuenta cuál es el problema. El problema no es Guaidó ni es María Corina, es Nicolás Maduro. Ya, pero ¿cómo se lucha contra Nicolás Maduro? Esa unión quizá es el secreto de la fuerza.